Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erika Pireda y en esta ocasión les voy a hablar sobre la cisticercosis, sobre la historia natural de la enfermedad. Ya he tenido oportunidad de explicarles sobre la historia natural de otras enfermedades, pero en esta ocasión elegí esta porque siento que este tipo de enfermedades, tomando las medidas preventivas, podrían poderse evitar y de la misma forma controlar o erradicar este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre esta enfermedad. Empecemos. Como una pequeña introducción quisiera explicarles lo que venía diciéndoles. Ya hemos tenido la oportunidad de estudiar con anterioridad el concepto de lo que es la historia natural. Y bueno, les comento rápidamente como para volver a tomar el hilo de esto. Entendemos lo que es historia natural de una enfermedad como la evolución natural que lleva cualquier proceso prepatológico y los procesos patológicos desde el inicio hasta su resolución. Esto mediante un horizonte clínico tenemos la posibilidad de conocer cuáles son las características de la enfermedad, los niveles de prevención y así, mediante este tipo de elementos que nos dan este horizonte clínico, poder evitarla o en su caso, si ya se encuentra adquirida la enfermedad, conocer cuáles son los pasos a seguir para diagnóstico y rehabilitación. En esta ocasión hablaré sobre la cisticercosis. Es una enfermedad infecciosa parasitaria que causa diversas complicaciones en la salud a nivel neuronal, ocular, digestivo, muscular, entre otros. Vamos a estudiar primeramente a grandes rasgos así sobre la enfermedad y cuál es su situación epidemiológica para volverles a hacer lo que es una tabla de Leavell y Clark sobre el horizonte clínico de la enfermedad y para poder estudiar cuáles son sus niveles de prevención. Bueno, ¿qué es la cisticercosis? La cisticercosis es una infección causada por la larva de la Taenia solium. Una vez que el ser humano ingiere la carne contaminada por esta tenia, las larvas se adhieren a músculos, cerebro y tejidos formando quistes debido a los cisticercos. Esta enfermedad se contrae al comer carne, generalmente de cerdo, en estado crudo o mal cocido, contaminado con los cisticercos, que como bueno ya mencionaba son las larvas del parásito Taenia solium. Estos, al ser ingeridos, se adhieren a las paredes intestinales y al llegar al intestino delgado, después de algunos meses, se transforman en tenias adultas. Existe otra manera de contagio que también es a través de las heces de un portador humano de la tenia, y estos se propagan a través de superficies, de agua, de alimentos e incluso al tener contacto con la mano no higienizada del portador. Sí, obviamente lo entendemos como esto se hace como un tipo de, por medio de heces, pues si no se tiene la limpieza adecuada, obviamente pues al tener contacto pues también se pueden transmitir lo que son las larvas, ¿verdad? Este es el modo de salida, ya lo vamos a ver en la cadena epidemiológica también más adelante. Y bueno, a lo largo de estas diapositivas vamos a poder analizar sus características, los síntomas, afecciones y tratamiento, medidas de prevención. Bueno, esta es la tabla que ya la hemos visto anteriormente. Esta es la historia natural de la enfermedad, donde les comentaba que tiene lo que es el proceso o el periodo prepatológico, que es el que vemos aquí en la parte de arriba, y tenemos el periodo patogénico. Aquí se ve lo que es el horizonte clínico de la enfermedad. Lo vamos a ir desglosando parte a parte como ya lo habíamos hecho en otra diapositiva para que podamos entender cada uno de los procesos y los elementos que conlleva cada proceso. Primer periodo, el periodo prepatogénico. Este periodo se caracteriza por los elementos que forman parte de la enfermedad. En este periodo, el ser humano está aparentemente sano y existe una interacción de los factores del ambiente en el individuo. En el caso particular de la cisticercosis, el agente, que ya lo habíamos visto, es la Taenia solium, y bueno, el Cysticercus celulaceae, que es la larva de la Taenia. El huésped es el ser humano, que tiene la susceptibilidad, y también el ganado, que es principalmente el porcino. Y bueno, finalmente la triada ecológica es el ambiente. El ambiente es el alimento contaminado, la mala cocción de alimentos, las condiciones sanitarias deficientes y la falta de higiene. El contagio. ¿Cómo se hace el contagio? Aquí les estoy poniendo el ciclo de la cisticercosis. Vamos a entender que para que exista esta enfermedad deben estar presentes los tres elementos de la tríada ambiental. Es el agente, el huésped y el ambiente que les comentaba hace unos momentos. Y bueno, el contagio inicia, como lo comentaba, al comer la carne, generalmente de cerdo, en un estado crudo o mal cocida.
y contaminada con los cisticercos. Recordemos que estos son los parásitos, las larvas del parásito. Estos, al ser ingeridos, se adhieren a las paredes intestinales y al llegar al intestino delgado después de unos meses se transforman en tenias adultas. El siguiente contagio es de humano a humano. Periodo prepatogénico. En este periodo, consiste en la etapa invasiva del agente al huésped susceptible. En este caso, el consumo de la carne de cerdo contaminada por el parásito, el cual al ser ingerido y llegar al intestino, de esta forma comienza el periodo de la incubación. Este puede ser desde 3 meses a 3 años. Sí quisiera comentarles que este tipo de enfermedad tanto puede ser como asintomatológica como sintomatológica, es decir, se pueden llegar a sentir los síntomas de la enfermedad y también hay gente que puede vivir años, incluso toda su vida, sin sentir un síntoma de ella. A partir de este periodo comienza el periodo clínico, en el cual, puede, como les comentaba, existir o no la sintomatología de la enfermedad. En el caso en el que se presenten, puede haber un diagnóstico mediante estudios de laboratorio, rayos X o tomografías para poder confirmarse el diagnóstico de la enfermedad. El periodo clínico de la cisticercosis. En esta etapa los síntomas ya son evidentes. En el caso de la gente que ya presentó la sintomatología, son evidentes. Pueden aparecer malestares como dolor abdominal, náuseas, estreñimiento, diarrea. Aparecen aproximadamente 8 semanas después de haber ingerido la carne contaminada. En algunos casos, la cisticercosis puede ser asintomática. Sin embargo, presentando los síntomas, pueden producirse nódulos palpables en la piel. Estos nódulos se forman en tejidos y órganos como el ojo, el hígado, cerebro, la lengua, entre otros. Existen complicaciones entre ellas y la más común, digamos que la complicación que es más evidente hoy en día es la neurocisticercosis, el cual ataca directamente la larva, como lo vemos aquí en esta imagen, podemos ver cómo atacan estas pequeñas, son las larvas que están atacando neuronalmente al huésped. Entonces, ¿qué pueden provocar? Estas complicaciones pueden ser ceguera, convulsiones, epilepsia, meningitis, demencia, cefalia crónica o hidrocefalia, entre otras. Ahora, en el periodo patogénico, podemos analizarlo aquí en esta tabla que vemos. Muestro todo lo que son los escalones de la enfermedad según el horizonte clínico. Una vez que esta enfermedad ya es diagnosticada, de acuerdo al cuadro clínico presentado, se debe de recurrir lo más pronto posible a la medicación o en su caso, que es la mayoría de las ocasiones, es la remoción quirúrgica de los nódulos para que sea controlada la enfermedad y poder recibir el cuidado necesario para poder rehabilitar. Dentro de este periodo, dentro de los escalones, en el horizonte clínico, podemos ver el periodo de incubación que puede ser de 3 meses a 3 años, latencia, que era lo que les comentaba, que puede ser desde su contagio y durar toda la vida, teniendo o no síntomas. El periodo clínico ya tiene una sintomatología variable porque, puede ocasionar un cuadro neurológico, malestares abdominales, convulsiones, oculares, etc. La enfermedad. La cisticercosis se desarrolla en cualquier tejido del hombre, sea cerebral, muscular o ocular, produciendo reacciones inflamatorias. Aquí comienza lo que es la cronicidad o incapacidad, que es el daño permanente del globo ocular, padecimiento de neurocisticercosis, así como el deterioro del funcionamiento en el sistema nervioso. Y como último cuadro, pues es la rehabilitación mediante lo que comentábamos, que era la medicación o la remoción quirúrgica. Y en el caso de las personas que, nunca hayan tenido alguna sintomatología o hayan dejado transcurrir esos síntomas que sentían, los hayan dejado pasar, puede desencadenar la muerte incluso esta enfermedad. Los niveles de prevención. Ya habíamos visto en las exposiciones pasadas que existen 3 niveles de prevención, la primaria, la secundaria y la terciaria. Dentro de esta prevención, que es la primaria, existen estos dos, elementos, que es la promoción de la salud y la protección específica. En la promoción de la salud es educar a la comunidad sobre los métodos de prevención, higiene, tanto en la crianza del ganado porcino como el ser humano, limpieza, higiene, en los alimentos, correcta cocción de las carnes, etc.
Educar sobre la patología de la cisticercosis, así como la sintomatología que podría presentarse. Educación sanitaria a la comunidad, educación sobre hábitos higiénicos personales en casa y con su comunidad, y educación sobre la correcta higienización, preparación y cocción de los alimentos para prevenir enfermedades. Dentro de la protección específica tenemos lo que es la educación sobre la crianza higiénica del ganado porcino, la identificación de carne contaminada para evitar su comercialización, porque ya veremos más adelante que en realidad la carne sí presenta lo que son los nódulos de esta larva. Entonces sí es importante que la gente que se dedica a esto, a la comercialización, tengan la capacidad de identificar cuál es la carne contaminada para evitar su venta, comercialización y consumo, que eso es muy importante. Desde ahí se puede prevenir también. Y bueno, las medidas sanitarias en el actuar del ser humano para evitar contagio. Vamos a la prevención secundaria. Esta prevención también consta de 2 elementos, que es el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y la limitación de la incapacidad. Aquí dentro del diagnóstico temprano es proporcionar información correcta sobre el uso de medicamentos, obviamente educar al paciente a la no automedicación, sí revisar qué síntomas tienes y acudir a un médico para que este médico te pueda proporcionar el medicamento adecuado de acuerdo a la patología que se presenta. Ahora, por medio de estudios de laboratorio, tomografías o encefalogramas se puede detectar también la problemática, o sea, la enfermedad ya dentro del sistema. El control constante de la aparición de nódulos en los ojos, lengua y los músculos. Ya habíamos revisado que algunas veces pueden ser palpables en la piel y bueno, en los ojos y en la lengua también llegan a salir. El tratamiento oportuno mediante interacción medicamentosa, lo que les comentaba. Existen 2 medicamentos que usualmente son los que se utilizan, pero la mayoría de los casos sí es necesario lo que es la extirpación quirúrgica de estas larvas para evitar que se propaguen más y bueno, que sea más complicaciones en la salud. Ahora, en la limitación de la incapacidad vemos que aun cuando sea diagnosticado a tiempo no puede haber una limitación del daño, pues en estado crítico puede provocar la muerte. 2. Educación a la sociedad del monitoreo de su salud y de observar los síntomas que se presentan para un correcto diagnóstico y tratamiento. Y 3, en cuanto aparezcan síntomas de la enfermedad, acudir inmediatamente al especialista a recibir atención según el área afectada. Y bueno, rehabilitación, que es la prevención terciaria, que es la última, es lo que les comentaba. Su rehabilitación es necesaria administración medicamentosa o, en su caso, remoción por medio de cirugía. ¿Cuáles son las medidas preventivas que podemos tomar nosotros como seres humanos en nuestra vida diaria? Bueno, como lo comentaba, la correcta higiene dentro de casa, lavarse bien las manos después de ir al baño, antes de ir al baño, antes de preparar alimentos, es muy importante porque después de una evacuación, cuando no hay una correcta higiene en las manos, como todo es vía fecal, entonces, y vía fecal salen lo que son las larvas, pues al no lavarse, se pueden tener contacto de esas larvas por medio de la mano. Y entonces nosotros estamos dando la mano, agarrando alimentos, teniendo contacto con ciertos suelos, agua, alimento que hace que se propague esta enfermedad, ¿no? Y la correcta cocción y preparación de los alimentos es muy importante. Como conclusiones, quisiera mencionarles que esta enfermedad la escogí porque el estudiarla más a fondo siento que considero es una enfermedad que mediante estas medidas preventivas podría erradicarse, tanto en el área de la crianza de la ganadería porcina, mediante métodos de control de calidad, de poder analizar bien el estado de la carne que se produce y que se vende y poder analizar bien el producto antes de que éste se comercialice y se consuma. Y así de la misma forma, pues tener también el cuidado y la prevención por medio de la desinfección de frutas y verduras y medidas higiénicas después de evacuar. Estudiar la historia natural de esta enfermedad tiene como propósito el concientizarnos sobre las medidas preventivas que debemos llevar a cabo para poder controlar o en su defecto erradicar la enfermedad. Y bueno, quisiera compartirles lo que fueron mis fuentes bibliográficas para poder investigar sobre esta enfermedad, la cual me pareció muy interesante y con las medidas preventivas se puede poder erradicar. Muchas gracias por su atención y nos vemos ahora para la cadena epidemiológica de esta enfermedad.